Brevísimo repaso de los temas que no tienen que ver con lo que está pasando en el país. Habría que mencionar el hecho de que ayer el ministro de Educación, el ministro Sileoni, admitió él dijo, bueno, es mi responsabilidad el resultado de las pruebas PISA, que ustedes saben dado tan mal a la Argentina, pero lo importante del caso es que me parece que la diferencia con otros años es que esta definición del ministro incluye una aceptación del problema. Sí, obviamente que la responsabilidad puede ser de él o seguramente más compartida que de él solo, pero en cualquier caso tenemos un avance, sobre todo considerando que las pruebas PISA han dado este último dato que se conoció el fin de semana respecto de que la Argentina encabeza el ranking mundial de ausentismo escolar. Un dato tanto casi más grave que los datos previos que se conocieron la semana pasada respecto de los problemas de los chicos para hacer una regla de tres simple, una compresión de un texto o cosas por el estilo. Durante el día de hoy la Presidenta va a someterse a un chequeo médico en la Fundación Favaloro y mañana, martes 10 de diciembre, habrá un acto en la Plaza de Mayo. La Presidenta va a las 6 de la tarde con los expresidentes de Argentina, Dualde, Rodríguez Sá, de la Rúa y Menem. En un episodio bastante inusual para la vida política argentina. En el plano económico tenemos, el viernes pasado hubo un día un poco más tranquilo, con reservas que subieron 3 millones en vez de caer 200 como ocurre habitualmente, cerrando en 30.483 con un dólar oficial bastante más subido, 6.24, y el blue a 9.50. Después está toda esta historia lenta, ¿viste? Y llena de cuestiones que sustituyen, digamos, lo que habría que hacer respecto de la búsqueda de dólares en China, en Rusia, y a través de un bono que le van a dar a las compañías cerealeras o cosas por el estilo. Tenemos al ministro de Vido, que ha dicho que van a bajar los subsidios para las personas que puedan pagar. Lo mismo dijo De Vido hace exactamente 2 años, o algo más, en 2011, cosa que no ocurrió. Y tenemos un aumento de precios muy significativo en la canasta básica en las últimas semanas de 8%. No inflación total, que mide de todo, sino solamente la canasta básica. Hemos leído este fin de semana varios reportajes, uno en Página 12 y uno en Perfil, a la ministra de Seguridad flamante, a la ministra María Cecilia Rodríguez, donde básicamente el tema de delito no fue mencionado, digamos, habló de usar a los encargados para evitar a las famosas entraderas, planteó la cuestión del control social, tanto en la inseguridad como en el narcotráfico, y se puso en un lugar básicamente de auditoría de la policía, digamos, si llegan a tiempo, lo que sea, pero en ningún caso mencionó la idea de un programa global de lucha contra la inseguridad. Y por supuesto tenemos estamos en presencia de un episodio que es difícil de mencionar porque está ocurriendo en este momento, que tiene que ver con las protestas policiales, sus causas y sus consecuencias. Luego de lo de Córdoba, tuvimos el fin de semana una situación como que se iba moviendo, digamos, de provincia a provincia, con algunos casos más serios, otros menos serios. Hubo protestas desde Neuquén, Río Negro, Chaco, Catamarca, que hubo hasta disparos en la puerta de la gobernación. Lo ocurrido, por supuesto, anoche en la ciudad de Concordia, en Entre Ríos, muy grave, con un muerto. Mar del Plata, que no pasó mucho, pero la ciudad se paralizó, con bancos y comercios cerrados. Algunos problemas graves en Santa Fe, también ocurrió esa noche, siendo que ya había ocurrido en Santa Fe un inconveniente previo al de Córdoba y que finalmente quedó como desconectado de esos episodios, pero estamos claros que fue el principio de esta historia. Entonces vamos a convocar esta mañana para este comentario editorial al señor Marcos Novaro. Marcos Novaro es politólogo, es escritor de un libro que se llama Vamos por Todo, un libro muy interesante, además analista político, columnista en los diarios, para preguntarle si es que puede percibir la altura del partido, qué es lo que hay detrás de esto, cuáles son las causas, historia, porque viste que hay gente que supone que es la inflación, sí, otra que supone que es el descontento social, gente que supone que tiene que ver con una ruptura de un pacto social donde la gente se roba entre los vecinos. Capitanich acaba de sugerir que estamos en presencia de una situación que pretende complicar la democracia argentina. Por lo tanto, queremos consultarlo a Marcos, que su opinión siempre es muy ponderada por nosotros respecto de qué es lo que está pasando acá. Marcos, buen día, es un gusto esta mañana saludarte. ¿Cómo estamos? Marcos, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Ahí estamos, Marcos. Bueno,
para tratar de entender qué está pasando, digamos, si es que vos lo entendés, obviamente, ¿no? Por ahí todavía falta. Hay que ver si no lo puede entender, ¿no? Claro. ¿Qué hay detrás de todo esto, Marcos, a tu juicio? Bueno, es un poco obvio decirlo, pero es un fenómeno complejo y multicausal, ¿no? Hay sin duda un caldo de cultivo social de 2 años de relativo estancamiento con inflación creciente. Eso ya de por sí explica, digamos, el malestar social con una situación de falta de perspectivas, de crecientes dificultades que en el momento de las fiestas o cuando nos acercamos a las fiestas, en general generan más tensión, ¿no? La gente no encuentra mucho para festejar y más bien se siente excluida de todos estos logros del modelo y de la expansión del consumo y demás, que ve un poco pasar por la ventana, ¿no? Uh-huh. Así que ese es un primer dato que es bastante obvio. Ahora, hay también creo una creciente fractura entre el discurso oficial de la promoción de una sociedad más igualitaria, más integrada, y las realidades del modelo, digamos, ¿no? El discurso populista y de la integración social está contradicho por una realidad donde el grueso de la población ve necesidades crecientes y una falta de perspectivas. Y creo que además el modelo, en términos, digamos, de su discurso, ha ido generando, digamos, un clima cada vez más favorable a la acción directa, ¿no? El gobierno también promueve una forma, digamos, de reacción social que muy rápidamente pasa a los hechos cuando cualquier episodio menor, tal vez en este caso no tan menor, porque son rebeliones policiales que se están extendiendo, actúan como un disparador de si los problemas no me los arreglan los demás, los arreglo yo por mi cuenta, ¿no? Sí, claro, obviamente. Y creo que ahí interviene también una justificación que el gobierno ha promovido con su supuesta campaña contra la inflación, que es echarle la culpa a los comerciantes y empresarios, ¿no? Es el muy viejo lema del populismo radicalizado de saquemos a los saqueadores, ¿no? Si los comerciantes nos roban cuando suben los precios, si ellos son los responsables de la inflación, ¿por qué no vamos a saquearlos nosotros, que no logramos ni siquiera acceder a los bienes mínimos, ¿no? Sí. Creo que ese es el caldo de cultivo general. Sí. Podemos, no sé si coincidís conmigo por ahí, si podemos incluir un punto en este diagnóstico multicausal que vos estás mencionando, Marcos, que es que yo no sé si no hay que sumarle el hecho de que no está muy claro hoy en la Argentina. O sea, está claro que manda la presidenta, obviamente, que es la presidenta de la República, pero no está muy claro si esto depende de Capitanich, o depende de los gobernadores, o depende de Bernie, o depende de Cristina, o depende de no sé quién, digamos. Es como que no está muy claro quién está al frente. Sí, efectivamente, ahí yo creo que esa sensación de debilidad de la autoridad política está efectivamente alimentando por lo menos las protestas policiales, ¿no? O sea, el clima donde se instala esta proliferación de reclamos policiales que también recurren a la acción directa y a la extorsión, digamos. Me parece que, bueno, Capitanich un poco exagera esto cuando dice que están amenazando la democracia. Sí. Creo que es claramente una acción facciosa, digamos, ¿no? Donde los policías se asumen como un empleado más del Estado que tiene como cualquier otro tiene derecho a reclamar su salario y no está muy clara, digamos, el alcance de la legitimidad del recurso a la huelga, porque creo que también tiene razón Capitanich cuando dice, bueno, los que portan armas no pueden hacer huelga, ¿no? Pero sí, efectivamente, en el inicio de este fenómeno que se ha nacionalizado en los últimos días,
hay sin duda una crisis de autoridad que yo diría no es tanto porque el Estado central no tenga los recursos para ejercer la autoridad, sino porque se ha dejado estar en un momento inicial en que debió prevenir rápidamente cuando las cosas estallaron en Córdoba, ¿no? Creo que ahí no se trata solamente de un problema de autoridad y de legitimidad del Estado que existe, que se puede ejercer, sino básicamente de un error político. Sí. No actuaron rápidamente cuando la cosa empezó. Claro, y en este momento estamos en un punto donde no estamos claros respecto de si lo que está pasando está terminando o está empezando. ¿Viste? Claro, porque la verdad es que efectivamente esto podría relativamente rápido y en forma incruenta podría contenerse si los gobernadores coordinaran sus iniciativas con el jefe de gabinete, si existiera una mesa de gobernadores capaz de reunirse rápidamente y ver dónde están los lugares críticos, los focos para actuar en lo inmediato y desalentar la propagación de estas protestas policiales. Uh-huh. Ahora, de todos modos, más allá del problema policial, seguiría existiendo la amenaza de que los saqueos por sí mismos se extiendan, ¿no? O sea, no hay que... Los dos fenómenos están relacionados, sin duda, pero son dos cosas diferentes, ¿no? También el año pasado, cuando se acercaron las fiestas, hubo saqueos en Bariloche, en el conurbano bonaerense, en algunas otras ciudades, y en ese momento no había protestas policiales. Uh-huh. Recordemos que después del gobierno nacional lo que hizo fue, le echó la culpa a algunos intendentes, básicamente al intendente de Bariloche, y escarmentó con él, ¿no? Y dijo, bueno, esto estalló porque había políticos irresponsables que no tienen nada que ver con el modelo nacional y popular, y fueron los que quisieron aprovechar esto para sacar ventaja política. Uh-huh. Creo que en este momento, dada la extensión que tiene el fenómeno, me parece que les resultaría muy difícil al gobierno nacional descargar tan rápidamente sus responsabilidades, pero lo están haciendo a su manera, enfocando todo el asunto en la rebelión policial, que creo, digamos, no es para minimizar el problema que efectivamente existe, y las policías provinciales, digamos, no han sido reformadas y tienen comportamientos facciosos, a veces bastante cercanos a la extorsión, digamos, pero me parece que no habría que comprarse esta idea de que si resolvemos el problema de la policía, todo lo demás desaparece, ¿no? Claro. Estamos claros, Marcos, que si la postura policial es, bueno, mirá, me subís el salario, si no ocurren los saqueos, estamos en un plano muy complicado de la negociación salarial, ¿no es cierto? Efectivamente, bueno, pero se están replicando comportamientos de este tipo que se vienen legitimando desde ese tiempo en otros sectores, ¿no? Cuando los gremios de servicios esenciales recurren a este tipo de amenazas, muchas veces el poder político cede ante ellos, digamos, ¿no? Y los policías, por decir así, han aprendido la lección y están tratando de sacar provecho a su manera. No es para justificar para nada el modo del reclamo policial. Ahora se está discutiendo si sería legítimo aceptar que se sindicalicen las policías de las provincias. Claro. En muchos lugares, digamos, existen los sindicatos policiales y no por eso es aceptado que los policías hagan huelga, ¿no? O sea, a veces tener una estructura sindical puede, por lo menos, crear mecanismos más institucionales de negociación que eviten este tipo de comportamientos un poco autocuartelados, ¿no? Que es la espontaneidad de policías que se encapuchan y toman los cuarteles precisamente porque no tienen una representación más institucional. Muy bien, Marcos, es un gusto escucharte como siempre, hablaremos pronto, un abrazo muy grande. Igualmente, Marcelo, que sigas bien, buenos días. Y hasta pronto. Yo, Marcos Novaro, analista político, ayudándonos a pensar un poquito qué hay detrás de toda esta historia. 9:19. Marcelo Longobardi está en Mitre, cada mañana.